comenzamos una nueva unidad y es la unidad de régimen de contabilidad pública convergencia, ¿cierto? Este es el régimen que están obligados a cumplir todas las entidades públicas, ¿sí? Y más adelante vamos a mirar quiénes, cómo y cómo deben hacerlo, ¿cierto? Este régimen de contabilidad pública, digamos, vamos a mirar cuál es el escenario contable en Colombia, ¿cierto? Porque siempre hablamos de 3 marcos normativos y resulta que no son 3, sino que son 7 marcos normativos. Entonces, el escenario contable en Colombia es el siguiente. Tenemos 2 entes reguladores, ¿sí? Un ente que es la contabilidad privada, contabilidad comercial, contabilidad privada, que es la que ustedes están mirando semestre tras semestre. Nosotros miramos contabilidad comercial de índole privado, el cual está a cargo, o los entes reguladores de esa contabilidad comercial privada son los ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. Estos dos son los que regulan la contabilidad comercial del sector privado, ¿cierto? Y existe el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un ente normalizador, o sea, es un orientador en todo lo relacionado con la contabilidad del sector comercial privado, ¿cierto? Y el otro gran grupo es el que conocemos como contabilidad del sector público. El ente regulador es la Contaduría General de la Nación, ¿cierto? Entonces, acá si no hay ente orientador, todo el papel lo desempeña la Contaduría General de la Nación y es la que vamos a estar aquí mirando en estas últimas semanas, y es la contabilidad del sector público. A partir de la Ley 1314 de 2009, la Ley 1314 del 2009, que pues fue la ley que nos impulsó a converger a las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? Primero la CNIF y después ya aplicando normas internacionales de contabilidad. Primero eran unas normas de información financiera, o sea, inicialmente se exigía única y exclusivamente para presentación de estados financieros, pero ya después se dijo que quedaba una sola contabilidad, ¿cierto? Y que esa contabilidad era a través de los marcos normativos existentes. Entonces, ¿cuáles son esos marcos normativos? Entonces, están los 3 grupos que nosotros conocemos del sector privado comercial, ¿cierto? Que son grupo 1, que son NIF plenas, ¿cierto? Grupo 2, que es NIF pymes, y grupo 3, que son las NIF para las microempresas, ¿cierto? Cada una ya todo el mundo está en su implementación hace mucho rato. Y todos estos decretos fueron los que inicialmente se emitieron para la regulación, ¿cierto? De la contabilidad privada comercial, ¿sí? Se sacó un primer decreto que fue el decreto 2420 del 2015, el cual, digamos que recopiló toda la normatividad contable privada comercial en Colombia, ¿cierto? Este decreto compiló y dejó todos estos decretos en uno solo. Y posteriormente a este decreto del 2015, pues se sacó el decreto 302, que esto fue lo que tiene que ver con auditoría, las normas internacionales de auditoría para el caso de Colombia, ¿cierto? Y que posteriormente fueron modificadas, en varias ocasiones ya ha sido modificado este decreto 2420, y el 2018, el decreto 2483 hace una sola compilación donde quedan los 3 marcos normativos de grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y adicionalmente compila las normas internacionales de auditoría en un solo decreto, y aprovecha para actualizar o modificar algunas normas del grupo 1. O sea que en este momento, si nosotros vamos a referirnos a la normativa de la norma internacional de contabilidad en Colombia, pues tenemos que referirnos al
decreto 2483 del 2018, ¿cierto? Y que lógicamente, esta ley, este decreto, perdón, pues es el que está compilando toda la normatividad de los marcos normativos contables de la contabilidad privada comercial. Eso por el lado de la contabilidad privada comercial. Ahorita miremos de la contabilidad general de la nación. La contabilidad general, como ya lo miramos, es el ente regulador de la contabilidad pública, y en este existen 4 grupos normativos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 grupos normativos? Entonces, está a través de estas resoluciones: resolución 743 del 2013, resolución 414 del 2014, resolución 533 del 2015, y hay una nueva resolución, bueno, ni tan nueva, que es la resolución 4, digamos que es la última resolución que ha salido, resolución 462 del 2017, donde establecen los 4 marcos normativos que rigen en el sector público, ¿cierto? Y esta, digamos, es la normativa aplicable a la contabilidad pública en Colombia. Y paralelamente existe, por decirlo así, la contabilidad fiscal, que inicialmente a través del decreto 2548 se convirtió en un libro más de contabilidad, pero que después de que se emitió la ley 18/9 de 2016, esta ley dijo que en Colombia existe una sola contabilidad, ¿cierto? Una sola contabilidad, y la contabilidad es la generada a través de estos grupos normativos. O sea, existen una única contabilidad que es regulada a través de estos 7 marcos normativos existentes, y que la contabilidad fiscal pues no existe, simplemente se debe hacer una conciliación fiscal entre la información contable, ¿cierto? Y la información fiscal. Y hasta ahí digamos que ese es el escenario normativo frente a la contabilidad en Colombia. Entonces, ahora hablemos de lo que nos corresponde, ¿cierto? Y son las 4 resoluciones que existen en nuestro ámbito del sector público. Entonces, la primera resolución de que hablábamos es la resolución 743 del 2013. Esta resolución aplica para empresas que cotizan en el mercado de valores o captan ahorro del público. O sea, empresas del sector público que cotizan en el mercado de valores o captan ahorro del público. Entonces, este término de empresas, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué significa, porque lógicamente esto tiene una connotación diferente a la definición de empresa que comercialmente nosotros tenemos, ¿sí? Ahí en el sector público existen entidades de gobierno y empresas públicas. Entonces, hay que tener en cuenta este término, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿quiénes encontramos? Las empresas que cotizan en el mercado de valores, como por ejemplo Ecopetrol, ¿cierto? Eh, y las que captan ahorro del público, por ejemplo, Banco Agrario, el Infihuila, todas estas están en esta resolución, en ese primer marco normativo. El segundo marco normativo es el de la resolución 414 del 2014, donde aquí están las empresas que no cotizan en el mercado ni captan ahorro del público. Entonces, en este marco normativo, ¿qué empresas encontramos? Pues encontramos, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, los hospitales públicos, ¿sí? Todas las entidades que se definen como empresas y que no captan dinero del público y lógicamente no cotizan en el mercado de valores. Hay una tercera resolución, la resolución 533 de 2015, que son las marco normativo para entidades de gobierno. Como les decía ya ahora, hay empresas públicas que hay 2 marcos normativos, y hay entidades de gobierno que es este marco normativo. Y tenemos el último marco, que es la resolución
462, que son para empresas en liquidación. Entonces, este marco normativo, la 462, es para empresas que se encuentren en estado de disolución y liquidación. Entonces, ¿a quién aplica el ámbito de la contabilidad pública? ¿Qué sectores, qué entidades del sector público colombiano deben aplicar el marco normativo de la contabilidad pública? Aquí tenemos la estructura del Estado colombiano, ¿cierto? El Estado colombiano está conformado por las ramas del poder público, los órganos autónomos, los órganos de control y la organización electoral. ¿Sí? Las ramas del poder público, entonces, está la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. ¿Sí? Y en la rama ejecutiva tenemos del orden nacional y del orden territorial. ¿Sí? Entonces, orden nacional, pues está la nación y hay sector central y sector descentralizado. Cuando ustedes miraron presupuesto público, pues ustedes todas estas definiciones ya las tienen claras. ¿Sí? Entonces, todas las ramas del poder público están obligadas a, eh, a adoptar el régimen de contabilidad pública, incluido el sector central y el sector descentralizado y las empresas que correspondan a esos sectores descentralizados. Los órganos autónomos, entonces, los órganos autónomos, como por ejemplo el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, la SCA, la Comisión Nacional del Servicio Civil, eh, la esta que están liquidando la de televisión, la Autoridad Nacional de Televisión que está en liquidación. Todos ellos están también obligados a aplicar el régimen de contabilidad pública. Dentro de los órganos de control, pues, lógicamente tenemos la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales, la Auditoría, ¿cierto? Que digamos que este es los órganos de control, y la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Distritales Municipales. Todas estas están también obligadas a aplicar el marco contable del régimen de contabilidad pública. Y la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y las Registradurías Territoriales, todas están también obligadas a la aplicación de la contabilidad pública. O sea, como vemos, todas las entidades están obligadas. ¿De dónde nacen las normas internacionales de contabilidad del sector público? Pues entonces, el régimen de contabilidad pública, ¿cierto? Cuyo ente regulador es la Contaduría General de la Nación, ¿cierto? Aplica a las entidades de gobierno y a las empresas públicas. ¿Y de dónde nacen estas empresas públicas? Ellas aplican las NIC-SP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. ¿Sí? Que estas normas internacionales del sector público son emitidas por la IFAR. Entonces, esta es la norma, la referencia internacional de dónde provienen las normas del sector público. En el sector privado, pues como ustedes bien lo saben, y ya lo dijimos, los entes reguladores, pues lógicamente son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, y el órgano asesor, el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, de la contabilidad. Aplica para el sector privado, y estas aplican NIC, que es Normas Internacionales de Contabilidad, y NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y estas normas son emitidas o basadas en la entidad IASB. Entonces, digamos, ese es el origen de las normas, para tenerlo claro. ¿Listo? Ahora sí, ya mirando de dónde proviene, cuál es la estructura contable en Colombia, ¿sí? Iniciemos a hablar de lo que nos compete hoy, y es el régimen de contabilidad pública. Entonces, el régimen de contabilidad pública está estructurado de la siguiente manera. El Plan General de Contabilidad Pública, los manuales de procedimientos
y la doctrina contable pública. Entonces, miremos, el Plan General de Contabilidad Pública, pues lógicamente tiene un entorno jurídico, económico y social, que son todos los conceptos normativos que definen el Plan de Contabilidad Pública. Entonces, ¿qué es el Plan General de Contabilidad Pública? Pues contiene las pautas conceptuales, ¿sí?, para conformar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. En el sector público tenemos un sistema de contabilidad que se llama Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Este Sistema Nacional o Sistema General de Contabilidad Pública tiene un ente regulador. Ese ente regulador, lógicamente ya lo dijimos, es la Contaduría General de la Nación. Tiene una norma que regula todo lo relacionado con la contabilidad pública y es el régimen de contabilidad pública. Tiene un sistema de información, ¿sí? Este sistema de información es el encargado de consolidar toda la información de los entes públicos para sacar la contabilidad pública de Colombia. Y eso se hace a través de una plataforma que se llama SHIP, Sistema Consolidador de Hacienda e Información. En esta plataforma nosotros podemos consultar todo lo relacionado con información financiera y presupuestal de todas las entidades públicas de Colombia, todas las entidades públicas de Colombia. Y responsables de la información pública en cada entidad pública es, lógicamente, el representante legal y el contador público, y de esta manera se conforma el Sistema General de Contabilidad Pública. Aquí tenemos los tres marcos normativos que están, bueno. Entonces, como estamos diciendo, que el Plan General de Contabilidad Pública contiene todas las pautas conceptuales. Esas pautas conceptuales están definidas en tres entornos: el entorno jurídico, el entorno económico, entorno jurídico, entorno económico y el entorno social. Entonces, ¿en qué consiste el entorno jurídico? El entorno jurídico, digamos, que es el que clasifica las entidades públicas dependiendo su naturaleza y objetivos de cada entidad. Y dependiendo de la naturaleza y objetivos, las clasifica, y al mismo tiempo que las clasifica, también le compete o le señala las obligaciones que tiene que acatar esa entidad pública. Entonces, ¿a dónde encontramos eso? Esa clasificación, pues la encontramos en la estructura del Estado colombiano. Cuando en las primeras clases nosotros mirábamos la estructura del Estado colombiano, pues lógicamente ahí era donde esa clasificación de las entidades públicas se realizan es a través de su naturaleza y sus objetivos. Y las clasifican en ramas del poder público, ¿cierto? Órganos de control y los entes autónomos. De esa manera las clasifica. Y también las define como de nivel nacional o nivel territorial, y las define también como sector central o sector descentralizado. Luego de que hace esta clasificación de todas las entidades públicas en Colombia, entonces, dependiendo de del entorno jurídico de cada una de ellas tienen que cumplir con unos regímenes. El régimen presupuestal, que es el que acabamos de mirar, todo lo que tiene que ver con planes de desarrollo y presupuesto. El régimen contractual, que es todas las normas de contratación que están obligadas a cumplir las entidades públicas, ¿cierto? Entonces, ley 80 y posteriores. El régimen laboral, que para el sector público tiene un régimen especial, y lógicamente el régimen contable público. Esos, digamos, son los 4 regímenes que hay en el sector, en el derecho administrativo, ¿no? Hablemos como derecho administrativo, todas las normas que compilan las normas que compilan el sector público: régimen presupuestal, régimen contractual, régimen laboral y régimen contable público. ¿Listo?
Entorno económico. Y entonces aquí hay una parte muy importante. Este entorno económico lo que hace es clasificar las empresas de acuerdo a su función económica, ¿cierto? Y esas empresas, de acuerdo a esa función económica, se clasifican en entidades de gobierno general y empresas públicas. Acuérdense cuando nosotros estábamos mirando aquí los marcos normativos, ¿cierto? Entonces, este marco normativo nos decía que habían empresas, ¿cierto? Entonces, estas empresas son las empresas públicas que vamos a definir. O sea, que las empresas públicas van a aplicar estos dos marcos normativos dependiendo de dónde se clasifica. Y las otras eran las entidades de gobierno general, que es la otra clasificación, que es la que van a aplicar la resolución 533. Entonces, volvemos al entorno económico. El entorno económico clasifica a las entidades públicas en dos grandes grupos. Unas que son entidades de gobierno general y otra que se llama empresas públicas. ¿Cuáles son las entidades de gobierno general? Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales? El objetivo de una entidad de gobierno es mejorar la calidad de vida de la población. ¿Sí? Ese es el objetivo de una entidad de gobierno general. No tienen ánimo de lucro, o sea, no tienen ánimo de lucro significa de que no distribuyen sus excedentes, sino que los reinvierten. ¿Y de dónde provienen sus recursos? O sea, sus ingresos provienen de la capacidad impositiva del Estado. O sea, sus ingresos provienen, o ya sea de transferencias de impuestos que haga el gobierno nacional o de sus propios impuestos. ¿Sí? Estas entidades de gobierno general deben observar estrictamente el derecho administrativo. ¿Y qué es el derecho administrativo? Estos cuatro regímenes. O sea, ellos observan al 100% régimen presupuestal, régimen contractual, régimen laboral y, lógicamente, el régimen de contabilidad. Las empresas públicas, ¿cuáles son las características de estas empresas públicas? Entonces, lo primero, actúan en condiciones de mercado. O sea que desarrollan actividades que se consideran de comercio. Desarrolla comercio. ¿Por qué? Porque actúa en condiciones de mercado. O sea, compite con otras entidades también que propician ese mismo actividad comercial. ¿Sí? Estas empresas públicas están sujetas al régimen de contabilidad pública, pero también pueden llevar contabilidad financiera de naturaleza privada. O sea, estas empresas públicas están obligadas a aplicar el régimen de contabilidad pública, pero también pueden producir información eh, de, de naturaleza privada. O sea, que obligadamente tienen que reportar la contabilidad, su contabilidad aplicando el régimen de contabilidad pública, pero que alternativamente también lo pueden hacer o paralelamente lo pueden hacer aplicando los marcos normativos del sector privado. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un ejemplo de una y otra. Entonces, por ejemplo, el gobierno general, ¿cuál es una entidad de gobierno general? Una alcaldía, un municipio. ¿Cuál es el objetivo del municipio? Pues mejorar la calidad de vida de la población. No tienen ánimo de lucro. ¿De dónde provienen sus recursos? Pues de los impuestos que cobra y de los impuestos que le transfieren otras entidades públicas. ¿Cierto? Entonces, por excelencia, una alcaldía o un municipio es una entidad de gobierno general sometida a la resolución 533 del régimen de contabilidad pública. Ahora, las empresas públicas, ¿cierto? No definen, pueden existir con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, no es una condición. La condición es que actúan en condiciones de mercado, o sea, que venden o su actividad es de comercio o de servicios en cual compiten condiciones de mercado. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos, las Ceibas, ¿cierto? Ella compite con otras, pues aquí hay un monopolio en Neiva porque no hay otra que preste los servicios de acueducto de alcantarillado, ¿cierto? Ya han hecho un convenio para la parte del aseo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si no estoy mal, en Pitalito hay una empresa de aseo que compite a las empresas de Pitalito, ¿sí? Están compitiendo, ¿sí? Otro ejemplo de empresa pública,
la electrificadora del Huila, ¿sí? Ellas son distribuidores de energía y compiten con otras que también distribuyen energía. Lo que pasa es que normalmente todos le compramos a la electrificadora del Huila. Pero en Colombia hay un sistema interconectado eléctrico donde se le puede comprar a cualquiera de las distribuidoras de energía. Y es más, aquí en Neiva, digamos, las grandes, las industrias, las medianas industrias que tienen un consumo importante, pues cotizan en otras distribuidoras y les sale mucho más económico que la misma electrificadora del Huila, ¿cierto? O sea, que con ellos, la electrificadora del Huila compite también con otras empresas del mismo género. Y, por ejemplo, la electrificadora del Huila es con ánimo de lucro. O sea, que a pesar de que es una entidad pública porque todos sus accionistas son del Estado colombiano, eh, 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 sus excedentes o sus utilidades las distribuyen entre todos sus socios. Otro ejemplo de empresa pública son, por ejemplo, los hospitales públicos. Esas son sin ánimo de lucro. Y esos hospitales compiten con otras IPS por esos servicios. Entonces son empresas públicas. Ahora, por ejemplo, la Universidad Surcolombiana. Entonces, la Universidad Surcolombiana es una entidad de gobierno general. Y uno dirá, no, la entidad surcolombiana es una empresa pública. Y la verdad es que la Universidad Surcolombiana tiene, digamos que características tanto de gobierno general como empresa pública, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ella compite con otras del sector, ¿sí? Por ejemplo, ella compite con todas las universidades privadas. Si uno dice, pero no hay competencia porque es mucho más barato una universidad colombiana. No, hay unas personas que pagan mucho más que en una universidad privada, pues aquí en el Huila, ¿no? Eh, También uno dice, bueno, ¿de dónde provienen los ingresos? Pues provienen de lo que pagan los estudiantes, sí, pero también recibe recursos del Estado. O sea, la Universidad Surcolombiana tiene características tanto de gobierno general como tanto de empresa pública. Entonces porque uno dice, ¿por qué yo digo que es una entidad de gobierno general? Porque la Contraloría General de la Nación, que es el ente regulador, no deja nada al azar. Simplemente en cada marco normativo está una resolución donde clasifica a qué grupo normativo del sector público pertenece cada entidad. Y entonces la Universidad Surcolombiana está clasificada como una entidad de gobierno general. ¿Sí? Así de sencillo. O sea que también la Universidad Surcolombiana cumple con el derecho administrativo al 100%. Claro que es un ente autónomo, algunos procesos si no cumplen, como por ejemplo proveer los cargos de planta de la universidad, ¿no? Ellos hacen su propio proceso teniendo en cuenta que es un ente autónomo. Y el otro entorno es entorno social. Y aquí es donde hay una de las principales diferencias entre la contabilidad del sector privado y la contabilidad del sector público. Es que el entorno social exige que la información financiera y contable tiene que entregarnos esta información. Tiene que contener aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos culturales y aspectos históricos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se hace eso? En el sector público están todos estos tipos de información con las cuentas específicamente. Ahora, no todas las entidades públicas van a reportar esa información porque, por ejemplo, una entidad de empresa pública, pues, aunque hace una labor social, también tiene una labor comercial. Entonces, pues no todas, pero sí por lo menos las entidades de gobierno general tienen que revelar en su información financiera todos estos aspectos que tienen el entorno social y que exige la norma. Entonces, digamos que de esa manera está constituido el Plan General de Contabilidad Pública. Ahora vamos a ver la segunda parte del régimen de contabilidad pública y es el Manual de Procedimientos. ¿Sí?
este manual de procedimientos es el marco normativo existente, el contenido de cada uno de los marcos normativos existentes, ¿cierto? Es el contenido técnico de la contabilidad pública, contenido en cada una de las resoluciones. Este manual de procedimientos está conformado o se divide en tres partes: procedimientos contables, instructivos contables y catálogo de cuentas. Los procedimientos contables, entonces, a pesar de que también existe el marco normativo, existen unos procedimientos contables, ese manual de procedimientos es donde está todo lo que tiene que ver con la técnica contable del sector público. Ahí usted va a encontrar cómo se registran cada una de las situaciones que se pueden presentar, ¿cierto?, en el sector público. Entonces, acá, como les decía yo, el sector público no deja nada al azar. Si usted quiere saber cómo se registra la depreciación en el sector público, usted vaya hacia los procedimientos contables y ahí va a encontrar cómo es el manejo contable. ¿Sí? Usted va a hacer deterioro de cartera en un municipio, usted tiene que ir allá al manual de procedimientos, a los procedimientos contables, y allá va a encontrar todo y lo relacionado con la técnica contable. Y pues lógicamente todo esto es de obligatorio cumplimiento. Segunda parte del manual de procedimientos, instructivos contables. Los instructivos contables también son de obligatorio cumplimiento. Cuando la Contraloría General de la Nación considera que hay un tema importante el cual necesita ampliar una información, entonces saca un instructivo contable. ¿Sí? Ese instructivo contable es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la Contraloría General de la Nación es de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, todos los años, al cierre de cada ejercicio, pues todas las entidades públicas y privadas también tenemos que hacer un cierre contable. Pero a diferencia del sector privado, el sector público emite un instructivo contable de cierre. Y en ese instructivo contable de cierre le explica a usted paso a paso cómo debe hacer el cierre contable, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer con cada una de las cuentas? ¿Qué información debe conseguir? ¿Dónde se consigue esa información? ¿Cómo se debe registrar? Todo ese contenido está en el cierre contable, ¿cierto? Es un buen material, es un excelente material, porque como les digo yo, la Contraloría General de la Nación no deja nada al azar. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la convergencia de las entidades de gobierno a NIC-SP, a las NIC del sector público, pues un instructivo para lo que teníamos que hacer era arrancar con un balance inicial, ¿cierto? Arrancar con un balance inicial. Fue algo como parecido a, a lo que se hizo en el sector privado y que conocíamos como ELFA, ¿cierto? Acá se llamaba balance inicial, ¿sí? Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que en el sector privado nunca nos dijeron cómo se debía construir ese ELFA. ¿Qué tenía que hacer? Acá en el sector público sacó un instructivo, recuerdo bien el instructivo 02, en el cual nos dijo detalladamente cómo debíamos construir ese balance inicial y cómo se debían ser los registros, ¿cierto? En el sector privado nunca nos dijeron nada de cómo era eso, nos tocó que aprender en el camino y de pronto algunos lo hicimos mal, otros lo hicimos más o menos, algunas personas lo hicimos bien, ¿cierto? Lo mismo, en el sector privado nos dijeron usted tiene que redactar un manual de políticas y llevarlo a que lo apruebe la junta directiva o la asamblea, ¿cierto? Pero nunca nos dijeron cómo se construía una política, cómo era la estructura de una política. Acá en el sector público, ¿qué hicieron? Nos dieron un modelo de manual de políticas contables y dijo, este modelo adóptenlo para las entidades de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la información que cada entidad posee, ¿cierto? Entonces, nada en el sector público se deja al azar, todo es debidamente estructurado. Y existe el catálogo general de cuentas.
Esa es otra de las diferencias que existe con el sector público, el sector privado, perdón. El sector privado no hay un catálogo, un PUC, plan único de cuentas, ¿cierto? Sino que cada entidad tiene el derecho a elaborar su propio plan de cuentas. En este caso, para el sector público, sí existe un catálogo único, ¿cierto? Para cada uno de los grupos, de los marcos normativos. Y se está en permanente actualización, ¿sí? Como por ejemplo, estos días que se salió lo del impuesto solidario por COVID para las personas que ganan más de 10 millones de pesos, entonces lógicamente se tuvo que modificar el plan de cuentas para poder crear las cuentas en las cuales se iba a, a registrar esa retención por COVID, por impuesto solidario. Entonces, lógicamente, está en permanente actualización. La tercera parte, ¿sí? Que es la doctrina contable pública. ¿Sí? La doctrina contable pública. Entonces, la manual de procedimiento, pues, entonces vimos que tiene todos los criterios y prácticas que permiten. Y la doctrina contable pública está conformada por todos los conceptos que interpretan las normas contables emitidas por el Contador General de la Nación. Cuando nosotros mirábamos jurisprudencia, el concepto de jurisprudencia, y mirábamos el concepto de doctrina. Y existe doctrina oficial y doctrina privada o doctrina particular. Doctrina privada particular son los conceptos que emite un versado en un asunto, ¿cierto? Y doctrina oficial es que los entes públicos, en cada rama del derecho, existe una oficina o un funcionario el cual tiene la potestad de emitir esos conceptos oficiales que interpretan la norma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la ley existe la oficina jurídica que es la encargada de emitir doctrina. ¿Sí? Y la doctrina contable pública la emite la Contaduría General de la Nación y, lógicamente, a diferencia de las demás doctrinas, porque, por ser la Contaduría General de la Nación, nacimiento a través de la Constitución, porque la Contabilidad Pública nació, su esencia, su origen fue dado por la Constitución Política de Colombia. Entonces, toda la doctrina que emite la Contaduría General de la Nación es de carácter de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? ¿Y cómo se conforma esa doctrina? Pues, lógicamente, todos los entes públicos le realizan alguna consulta a la Contaduría General de la Nación, y la Contaduría General de la Nación, pues lógicamente responde esa consulta. Y todo ese conjunto de consultas o de conceptos que están interpretando la norma, lógicamente son de obligatorio cumplimiento. Ellos son muy organizados y todos los años, cada semestre, están compilando información correspondiente a la doctrina contable pública. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que conozcamos de primera mano cómo está conformada la doctrina contable. Entonces, nosotros vamos a la página contaduría.gov.co, contaduría.gov.co. En esta página está todo el régimen de contabilidad pública, ¿cierto? Todo el régimen. Entonces, aquí encontramos el régimen de contabilidad pública. Aquí está, miren, RCP, régimen de contabilidad pública. Y aquí encontramos la versión 2007 y sus modificaciones, y acá ya encontramos el régimen de contabilidad pública, NIF y NIF-SP. Entonces nos metemos por allí, NIF, y aquí está todo lo relacionado con las definiciones, los marcos normativos,
¿cierto? Las modificaciones que han tenido los marcos normativos, porque lo que les di yo ya han sido modificados en varias ocasiones, también han sido actualizados. Aquí está todo lo relacionado con los marcos normativos y aquí está cada uno de los marcos normativos existentes. ¿Sí? Entonces, primer marco normativo, ¿sí? Marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro de público. ¿Sí? Entonces está el marco conceptual que aplica para ello. En este caso, son el manual de procedimientos que nosotros consideramos. Está el catálogo de cuentas. Entonces, el catálogo para este. Está la doctrina contable pública. ¿Sí? Y el entidades sujetas. Entonces, si usted quiere consultar qué entidades son las que se someten a este marco normativo, entonces aquí está la resolución, ahí encuentra todas las entidades el cual están sujetos a este marco normativo. Segundo marco normativo, que son para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, ¿cierto? No captan ni administran ahorro del público. Entonces, de igual manera, está el marco conceptual, todas las normas relacionadas, ¿sí? Están los anexos del marco normativo, el catálogo de cuentas, aquí hay procedimiento contable, aquí hay guías de aplicación, ¿sí? Son ejemplos, y acá hay doctrina pública, y están las entidades que están sometidas a este marco. Y el último marco, en el tercer marco, perdón, no el último, es el marco normativo para las entidades de gobierno, también igual están marcos normativos, las normas, catálogo, los procedimientos contables, la guía, la doctrina y las entidades. Y acá abajo está el marco para las entidades en liquidación, ¿cierto? Marco normativo para las entidades en liquidación. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un taller acá, o estamos haciendo un taller que fue el que hicimos de contabilidad de ejecución presupuestal y que lógicamente ahora lo vamos a hacer la contabilidad financiera de ese mismo taller que nosotros hicimos en contabilidad presupuestal, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren bajar el marco normativo, pues acá está el marco conceptual. Por ejemplo, vamos a mirar catálogo de cuentas. Entonces, nos vamos para el catálogo de cuentas de las entidades de gobierno, que ustedes tienen que hacer este ejercicio porque hoy van a dejar la tarea vamos a dejar la tarea de que tienen que comenzar a conocer y a estructurar ese catálogo de cuentas para las entidades de gobierno. Y aquí están todas las versiones que han existido hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, mire, está la última versión, fue la versión 2015-08. ¿Cierto? 2015-08. Ustedes le dan ahí clic y ahí bajan el catálogo de cuentas, ¿cierto? Estos son todos los catálogos desde que se inició la convergencia ANIC-SP. Ahora miremos, por ejemplo, la doctrina contable pública. La doctrina contable pública. Aquí está, doctrina contable pública. Entonces, esta doctrina, pues son todos los conceptos que han sido emitidos por la Contraloría General de la Nación, por los preguntas o los interrogantes que han tenido a nivel nacional, ¿sí? Entonces, mire, aquí ya está la del 2019. Todos los años ellos sacan y compilan la doctrina que han. Entonces, ahí están todos los casos y todas las preguntas. Entonces, uno quiere aprender. Aquí le dicen exactamente cómo es el manejo contable en cada una de las situaciones, porque me imagino que ¿cuántas entidades hay en Colombia? ¿Cuántos municipios? 1000 y pico de municipios. Todos los municipios, una gran parte le hacen consulta a la Contraloría General de la Nación y todas esas respuestas las compilan aquí. Entonces, esto es un material de consulta importantísimo, pero tremendamente importante. ¿Sí? Entonces, lógicamente, aquí también hay, por ejemplo, guías de aplicación. Entonces, lógicamente, le dicen a ustedes cómo deben realizar
algunos, por ejemplo, mire, inversiones, transferencias, depreciación por componentes, todo esto está bien estructurado en el sector público, ¿cierto? Entonces, lógicamente, tenemos que mucho, si ustedes quieren aprender el sector público, pues la Contaduría General de la Nación tiene mucha información y pues lógicamente para el tiempo que nos queda, pues no hay mucho por hacer, ¿cierto? Eh, lo otro que también quiero mostrarles es la plataforma Chip, que creo que ya lo habíamos hecho al principio, no sé si lo hicimos o no lo hicimos, pero vamos a aprovechar la oportunidad para mostrarla. La plataforma, se escribe aquí, chip.gov.co. Esta plataforma es la que, digamos que compila toda la información financiera y contable de las entidades y al mismo tiempo la vuelve pública. O sea que nosotros podemos consultar cualquier información de tipo contable, presupuestal y financiera. Entonces, nosotros queremos mirar, por ejemplo, consulta, informe ciudadano. Aquí están todos los informes que se suben a través de la plataforma. Entonces, por ejemplo, miremos Pitalito. Vamos a escribir aquí Pitalito. Mire, Pitalito tiene una cantidad de entidades públicas. Está el Hospital San Antonio, está el Terminal de Transporte, está el municipio de Pitalito, está en Bipitalito, el Instituto de Deportes, la ES, el Instituto de Obra Civil, la Empresa de Servicio Público, Instituto de Cultura Municipal, bueno, toda esta cantidad de institutos. Y vamos a mirar, por ejemplo, la alcaldía. ¿Sí? Entonces, miramos aquí todos los informes. Mira, está el boletín de deudores morosos. Y aquí está, por ejemplo, la información contable pública. Por acá todo está el food, que alguna vez hablamos del food, vean, todos esos formularios de food, todo esto es food. Y está la información contable pública Convergencia. Esta información contable pública es la contabilidad financiera. Y dice que aquí el último reporte que hizo el municipio de Pitalito es octubre 19 y se envía trimestralmente. ¿Por qué no aparece nada del 2020? Porque nosotros tenemos plazo hasta el 29 de mayo para colgar la información. Significa que Pitalito todavía no. Todos estamos en eso, ¿cierto? Entonces, la última información que Pitalito reportó es el último trimestre del año 2019. Entonces, miremos los formularios. Y aquí aparecen los formularios. Y aparecen los formularios. Entonces, esta es una de movimientos. Esto es como un libro mayor más o menos, a nivel de sus cuentas. Operaciones recíprocas son las operaciones comunes entre entidades públicas. ¿Cómo así? Que si el municipio de Altamira tiene una transacción con el Ministerio de Hacienda, pues esa información debe coincidir y tanto el uno como el otro la debe reportar de manera homogénea. Y si hay alguna diferencia entre el Ministerio de Hacienda y la información de Pitalito, entonces hay que conciliar esa información y es de obligatorio cumplimiento conciliar la información para ver cuál de los dos tiene error y entrar a corregir la información, ¿cierto? Y la otra es las variaciones trimestrales significativas. Cuando una partida de un trimestre a otro cambia de manera importante, entonces tenemos que reportar esa variación y dar la explicación de por qué esa variación tan importante. Miremos, por ejemplo, saldos y movimientos. Entonces, miremoslo en pantalla. Si usted quiere bajarlo a Excel, aquí lo puede bajar. ¿Sí? Entonces, esto es información contable. Entonces, los activos, cuánto al inicio del periodo, los movimientos, al final, valor corriente y valor no corriente. Entonces, decimos que Pitalito en diciembre tenía unos activos de 351.953 millones de pesos, que debía los pasivos eran de 56.295 millones, que sus ingresos fueron de 238.428. Uy, Pitalito mueve muchísima plata, pero así como mueve, gasta, mire, 238.000. Y aquí
aquí está como chistoso esto, que le dio los gastos iguales a los ingresos. Curioso. Eso ni si- no se da ni siquiera en presupuesto. Pero bueno, es algo raro. Si usted quiere desagregar, entonces usted puede desagregar aquí. Aquí puede desagregar. Entonces, usted viene y le da clic aquí. Entonces, mire, a nivel de 41, 43, pues va desagregando. Si quiere acá lo detallado, pues usted lo saca aquí. Vamos a mirar para que ustedes miren, por ejemplo, mi pueblo, ¿no? Mi pueblo sí es muy chiquitico, son las cifras de mi pueblo son para ponerse uno a llorar. Pero bueno, por ejemplo, Altamira. Altamira Suárez no hay sino, aquí figuran 4 entidades, pero de esas 4 ya no existen sino 2. Que la Altamira, que es municipio, y que es una de las empresas en Ser Altamira, que es esta. La otra está liquidada y la otra también, pero ahí todavía aparece la información. Entonces, Altamira tiene la misma información, los mismos informes. Por ejemplo, vamos a información contable pública convergencia. También igualmente el último periodo que hemos reportado es a diciembre. Vamos a ver los movimientos. ¿Cuánto eran los activos de Pichito? 300.000 millones de pesos. Oh, Altamira es un pueblito muy pobre. Es el informe que usted, sí, la responsabilidad del contador es esta información. Por ejemplo, Altamira. Altamira tiene de activos 12.726 millones. No, es que Altamira sí, hay que mirar a ver cómo le ayudamos a Altamira, muchachos, a ver, donaciones o algo. Mire, pues, así como tiene, pues tampoco debe mucho, ¿no? 3.665 millones de pesos en pasivos. Eso, pues hay uno que es el más grande, que es el pasivo pensional, que son 2.000 y pico de millones, que eso está asegurado en una fiducia. ¿Cierto? Los ingresos, mire, los ingresos de Altamira, 8.000 millones de pesos, ¿no? Pues queda tristeza, ¿sí? Ah, no, aquí yo estaba equivocado, mire, los ingresos son iguales a los gastos, pero por el cierre. Al ser el cierre, sí, pues lógicamente los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. Entonces, Altamira es un pueblo muy, muy pequeñito, entonces lógicamente sus cifras son en la misma proporción, ¿cierto? Y esa es, digamos, de la información financiera, contabilidad financiera. Si nosotros queremos mirar, por ejemplo, contabilidad presupuestal, pues entonces eso sí hay por todos lados. Sí, entonces, contabilidad presupuestal está el informe a la Contraloría, mira, aquí está CGR, mire, este es CGR presupuestal, ¿sí? O también están los FUT, formulario único territorial, mira, aquí está, FUT de ingresos, por aquí estará FUT de ingresos, por acá están todos los FUT. Entonces está FUT de gastos de funcionamiento, de inversión, FUT de ingresos, todo eso es contabilidad presupuestal. ¿Listo? Y eso digamos que todo el mundo puede, cualquier persona puede consultar esta información, ¿no? Vamos a mirar ahora qué otros informes. Ya miramos esta función que fue la consulta del informe ciudadano. Ahora vamos a mirar la consulta de los estados financieros. Entonces aquí también ustedes pueden mirar cualquier, de cualquier estado financiero de cualquier entidad. Entonces aquí está, por ejemplo, Pitalito, de la misma manera. Vamos a seleccionar la información contable pública. Vamos a seleccionar los estados financieros del periodo 2019. Entonces consultamos y aquí nos sale para ver en PDF. Entonces cualquier información, ya sea de información financiera o información presupuestal, pues está accesible a todo el mundo, por eso se llama información. Estos son los estados financieros de la alcaldía de Pitalito, están escaneados y debidamente firmados. Estos son los estados financieros, cada uno. Para quien quiera consultar,
También debe estar las notas a los estados financieros. Mira, estas son. Más adelante deben estar las notas. Certificación de los estados financieros. ¿Sí? Y la certificación y las notas a los estados financieros. Listo, eso para si algún día ustedes quieren consultar la información de... Digamos que de esta manera es como funciona la plataforma Chip, ¿cierto? La plataforma. Preguntas hasta ahí, muchachos, si hay alguna inquietud. Ahora ya lo que queda es comenzar a ver el marco conceptual, pero pues realmente esa información es muy extensa. Yo creo que eh, en, ustedes en la contabilidad privada están viendo contabilidad privada desde el primer semestre con contabilidad general, después comienzan con activo, con pasivo, con patrimonio, y toda la carrera están viendo, no podemos pretender que en 3 o 4 semanas miremos marco normativo, ¿cierto? Pero sí, por decir algo, pues miremos la información esencial de qué son, de cuál es, digamos, la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, y los principios que fundamentan la información contable pública es igual a la información del sector privado. Entonces, la definición de activos, lo mismo, son activos, son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado. Todo eso, pasivo y patrimonio, al igual que el ingreso y gastos, son lo mismo. Los principios, las cualidades de la información contable también son las mismas. Confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, gestión continuada, registro, causación y devengo, asociación, medición, congruencia, todo esto exactamente igual. El periodo de la contabilidad, pues lógicamente es de 1 año, ¿cierto? Al igual que el sector privado, los estados financieros, que son los mismos 4 estados financieros que se presentan en el sector privado, y lógicamente acompañados de un juego de notas a los estados financieros donde se van a realizar la, la, se van a realizar todos las revelaciones que se deban realizar.